Fernando, un gusto de encontrarnos en Tacna en medio de una situación tan calamitosa, triste para muchas familias en el Perú, pero gracias por concedernos este espacio en la entrevista. Cuéntanos, ¿qué está pasando en la campaña? ¿Cómo va la campaña de ustedes? Porque en las últimas encuestas hasta el domingo no iba muy bien. Bueno, se trata de una campaña particular, es una campaña en épocas de pandemia, de aislamiento social, en la que el Jurado Nacional de Elecciones debió organizar más debates entre candidatos, pero estamos recorriendo el país y no nos olvidemos que, como siempre ocurre en las elecciones, hay empresas encuestadoras, hay grandes medios de comunicación que tienen sus candidaturas. No nos olvidemos que al Frente Amplio las encuestas nunca le han favorecido. No es porque ahora digan, el Frente Amplio no va a pasar la valla. No, lo dijeron el 2020, se equivocaron, el 2016 se equivocaron. Así que nosotros confiamos en la gran encuesta nacional, la del 11 de abril. Ahora, esa campaña, ¿cómo la estás analizando? ¿Cómo la estás viendo? Sí, entiendo lo del Frente Amplio y algunos otros grupos políticos, y entiendo también que hay un poder mediático, ¿no es cierto? Hay grupos empresariales que están desde los medios de comunicación hasta los conglomerados de empresas congregados en la CONFIEP y otros, pero como que se les escapa la mano en ese control de las elecciones que a veces han tenido, pretenden manipular, se les va para un lado, para otro, y la población la siento que todavía no define ante esa incertidumbre o nebulosa que tiene la contienda electoral, porque el que está primero o quienes están arriba con las justas pasan el 10%. Efectivamente, lo único cierto, y eso forma parte de esa desazón, de ese malestar de la ciudadanía, el sistema político está en crisis. Se desconfía de los partidos políticos, se desconfía de la palabra de los políticos mismos, la política sigue siendo percibida como el lugar del oportunismo, de la corrupción. Eso es el sentimiento mayoritario, y por eso tenemos varios problemas. Un primer tema es, en situación de pandemia, ¿cuántos van a ir a votar? Segundo problema, no se conocen todas las propuestas que están ofreciéndose. Tercer problema, hay una grosera intervención de grandes medios de comunicación, de grupos de poder económico y sus encuestas que pretenden sustituir al tema de las propuestas. Y cuarto, dado que hay una inmensa mayoría ciudadana que aún no ha definido su voto, nosotros estamos saliendo a explicar nuestras propuestas y recorriendo el país, tomando las medidas adecuadas, ¿no?, a nivel sanitario, para decirles sí hay propuestas en un momento en el que lo que se va a definir no es si se elija tal o cual candidato, lo que se va a definir es si seguimos con más de lo mismo, con un sistema que, como escuchaba al inicio del programa, abusa de la gente, o sea, no es que lo que quiera hacer esté bien o mal, sino simplemente ni siquiera respeta a la gente. O van a continuar imponiendo las cosas, van a continuar con el saqueo de recursos naturales, van a continuar con la gran contaminación que hay, van a continuar con la impunidad en los temas de corrupción, o va a haber un cambio en el país. Y nosotros decimos, hay un cambio, y el Frente Amplio representa ese cambio, y la señora Keiko y otra fuerza política lo saben cuando nos dicen izquierda radical. Bueno, ¿por qué nos consideran así? Porque nosotros estamos diciendo, miren, no podemos continuar con más de lo mismo. Y le decimos a la ciudadanía, dense un momentito, infórmense de nuestras propuestas, miren lo que hay y tomen una decisión. Salgamos de la política del continuismo, de la corrupción, del abuso, de la desigualdad social que estamos teniendo hasta hoy. Y no es solo el fujimorismo, son sus variantes también. Exacto, que quedó claro porque casi lo instauraste tú en el debate, las cepas que tiene el fujimorismo, pero que lo conversaremos un poquito más adelante. Vayamos a propuestas, que a esta hora nos escuchan miles de tacneños. Básicamente, ¿cuáles son las propuestas de Frente Amplio en esta contienda electoral? A ver, tenemos en este momento tres graves problemas. Un problema es el problema de la pandemia y la salud. Un segundo problema es el tema de la corrupción, porque no nos olvidemos que no solo está matando el COVID, está matando el virus de la corrupción. Y un tercer problema que tenemos es el tema de cómo reactivar la economía, generar empleo y recuperarnos de una situación tan dura como la que vivimos. Frente a esos elementos tenemos propuestas. Y nosotros decimos, miren, frente al tema de la pandemia hay que declarar en emergencia la salud. La salud fue convertida en la Constitución Fujimorista del 93 en una mercancía, igual que la educación.
Y lo que ocurre es que desfinanciaron el sistema público de salud y ahora tenemos hospitales que se caen, mal equipados, lo que tenemos es personal mal pagado, no se ha invertido suficientemente en la capacitación de los propios médicos que necesitamos para las urgencias que tenemos. Más de 4.000 puestos de salud están abandonados. ¿Qué decimos nosotros? Oigan, a ver, uno, es urgente garantizar en las zonas donde hay mayor contagio y una epidemia desbocada, acceso al oxígeno. ¿Y con qué nos chocamos? Con el monopolio del oxígeno que crearon en el tiempo de Alan García. Ese oligopolio hay que romperlo. Claramente, y lo rompemos de dos maneras. Uno, es que todos los hospitales deben tener sus propias fábricas de oxígeno. No tanques para que vengan a llenar las empresas, ¿eh? Que ese es un engaño. Su propia fábrica de oxígeno. ¿Nos puede tomar un tiempo hacerlo? Sí, pero esa decisión tiene que ser tomada porque es además una parte de la normativa internacional. Segundo tema, es necesario que si hay una emergencia crítica, toda la capacidad productiva del oxígeno, privada o pública, tiene que estar puesta al servicio de la autoridad de salud. Si eso implica expropiar a los privados para poner al servicio el oxígeno, hay que expropiar, lo decimos clarito. Eso se ha hecho en Estados Unidos, en Nueva York, con los respiradores artificiales. Decimos, el monopolio de farmacias tiene que ser roto. ¿Y cómo puede ser roto el monopolio de farmacias? De dos maneras. Uno, primero, es ampliando y creando, como lo quiere hacer el Frente Amplio, una red de farmacias de medicinas a precios justos y productos farmacéuticos de calidad. ¿Cómo se crea esa red? ¿Creando nuevas farmacias? No. Aumentando la capacidad de oferta y saliendo a atender al usuario las farmacias del Ministerio de Salud y las farmacias de salud. Claro, dicen, no se puede hacer eso por el rol subsidiario del Estado, la Constitución. O sea, ¿la Constitución fujimorista va a estar por encima de la gente? No, señor, se aplica la emergencia sanitaria. Tercer tema, hay que poner a funcionar los 14 hospitales parados por corrupción. Y hay que intervenirlos ya. No nos vengan con el cuento de, el contrato está con observaciones, el contrato tiene un problema de corrupción y no se pueden tocar los contratos. Estamos en arbitraje. Así es, no señor, primero está la salud, el arbitraje podrá venir después, vamos a juicios, no vamos a juicios, pero primero es la gente. Cuarto tema, hay que contratar al personal de salud en los más de 4.000 puestos de salud donde faltan médicos y enfermeras. Los puestos de salud de Tacna, con seguridad, adolecen de los mismos problemas que están en mi región, que hay en Tumbes, que hay en la selva. Faltan médicos y enfermeras, no porque falte el personal, sino porque no los contratan. Y ese tema tiene que ser resuelto con urgencia. Y el tema de las vacunas. Necesitamos que este gobierno garantice los recursos financieros y las negociaciones para adquirir los 70 millones de vacunas. ¿Se está haciendo lo necesario? No. Fíjense que el tema de la adquisición de la vacuna china está llena de plagios, de plagas ahí y temas de corrupción. Vamos a sancionar a los que han entrado en temas de corrupción sanitaria. Y para eso nosotros además estamos diciendo, oigan, en la nueva Constitución o en la Constitución que haya que reformar, dependiendo de la correlación que hay en el nuevo Congreso, hay que declarar enemigos y traidores de la patria a los que cometen actos de corrupción en temas sanitarios. Y lo que hay que hacer es ampliar el espectro de compra de vacunas. Por ejemplo, la vacuna rusa, la Sputnik 5, ya presentó sus documentos para admitir en el Perú hace 3 semanas. ¿Qué van a esperar? ¿3 meses más? No, pues. Y Johnson lo ha hecho anteayer, creo. Así es, pero por ejemplo Alemania... Pero esos sellos burocráticos, así es, por algunas razones demoran. Esas razones tienen que ser derrotadas, porque esas razones o son insensibilidad o documentos o trámites burocráticos, o son corruptelas. Eso tiene que terminar. Y la sexta medida, hay que unificar el sistema de salud. Porque no puede ser, por ejemplo, que sigue ocurriendo ahora, si el enfermo va de salud, no, usted es de MINSA, no tiene CIS, o sea, muérase. Y si le dicen, oiga, usted usted está en el seguro privado, no está en el público, muérase en la puerta. Eso se tiene que parar, primero en la salud. Ahora, en el tema de oxígeno, farmacia, clínicas y otros, el sistema no está blindado por la Constitución y las leyes que se han dado para no ser intervenidos. Yo sí he visto también que incluso Trump, no Biden, sino Trump,
Les dijo, ustedes se ponen a fabricar esto, ustedes nos dan esto, ustedes nos dan el oxígeno, todo lo que se necesita. Si no, los intervengo inmediatamente. A la Ford creo que también los mandó a fabricar los respiradores y ventiladores. Pero en el Perú se dice que no se puede y ni siquiera han querido tocarlos. El más claro es oxígenos y el oxígeno, las farmacias y las clínicas. Eso es lo que nos pasa con una clase política arrodillada al interés del gran capital. El Frente Amplio presentó el proyecto de ley, por ejemplo, de expropiación de oxígeno. Solo 10 congresistas, Fernando, 10 congresistas, 8 del Frente Amplio y 2 votaron a favor. Todos los demás, los de Acción Popular, los de Alianza para el Progreso, los de Podemos, los de la bancada de Nueva Constitución, todos en contra, incluido el Fujimorismo y Acción Popular. Porque dicen, no se puede tocar. O sea, el señor Biden sí puede decir, oigan, la empresa Johnson Johnson y la otra empresa que tenemos no se abastecen para fabricar todas las vacunas. Intervenga el Pentágono. No ha dicho intervenga otra empresa, ha dicho todo el Pentágono va a poner su capacidad instalada y sus científicos para ayudar a estas dos empresas. Y las dos empresas que eran enemigas se han tenido que poner de acuerdo porque allí lo que está mandando es la responsabilidad sobre la salud. ¿Aquí qué manda? Aquí manda la voz de la CONFIEP. Aquí manda la voz de las sociedades empresariales como la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad de Pesca, etcétera. Se ponen de acuerdo y dicen, oigan, aquí no nos tocan ningún contrato. Eso tiene que cambiar porque además, fíjate, nos lleva al tema del cambio de constitución, que es un tema que podemos mencionar y profundizar. Pero aún si no hubiera nueva constitución, aplicando la actual ley de salud, que dice claramente que en temas de emergencia sanitaria toda la capacidad se somete a las decisiones de Estado, se puede aplicar, pero falta voluntad política, falta la capacidad de pensar primero en la gente antes que pensar en el dinero de las empresas. No debería haber, no sé si existe, una norma de emergencia nacional para cualquier tema, es decir, acá nosotros administramos una radio, pero si en su momento el Estado la necesita por un tema de emergencia, una guerra, etcétera, etcétera, no debería intervenir y tomar el control para comunicar a la gente lo que necesita comunicar, o nos van a decir que esos gobiernos se vuelven comunistas, chavistas, de Maduro, etcétera, etcétera. Igual con si se necesita en oxígeno, farmacia o cualquier otro sistema, combustibles, etcétera. La norma existe. Para casos de guerra no nos olvidemos, por ejemplo, que en tiempos normales, si alguien va y saquea un local, lo detienen. Si lo hace en tiempos de guerra, le meten un balazo, ¿no? Se acabó, porque es tiempo de guerra, pues. Igual, si es un terremoto, las normas que entran en vigor son normas de excepción. Aquí estamos ante temas sanitarios. La ley existe. Lo que pasa es que tenemos un poder político arrodillado al gran poder económico. Y por eso es importante, ya que dicen, oigan, no se puede por la Constitución, por el libre mercado, o sea, libre abuso, libre corrupción, libre indiferencia frente al pueblo, porque eso se ha convertido en libre mercado. Necesitamos ese cambio político importante. Ahora, podemos ir al cambio de la Constitución, que podemos discutirla, porque es necesario quitarles el argumento que ellos tienen para decir, oigan, los contratos tienen carácter de ley, lo dice la Constitución, no se tocan. Y por eso dejan que los hospitales paralizados con sus contratos corruptos no atiendan a la gente. Por eso permiten que los peajes que han sido fruto de corrupción sigan trabajando y no los quieren tocar. Por eso permiten que Camisea haga lo que quiere, y ahorita están haciendo algo muy grave, y ayer conversábamos de eso, Fernando. Están queriendo vender las minas de litio, que tienen las mayores reservas de litio en Puno, en Macusani, en Canadá. Y por la ley de doble tributación, no van a pagar un centavo en la transferencia al Perú. Y le van a transferir entre empresas canadienses minas peruanas. Decimos, oigan, ese contrato, si ocurre, va a ser desconocido por el gobierno del Frente Amplio y hay que nacionalizar esa mina. Para eso van a salir con el tema de la Constitución. Entonces vamos al tema del cambio de la Constitución. Por eso es importante. Y a eso iba poniendo un ejemplo. Es decir, por ejemplo, encuentran esa mina de litio como puede ser otra en el país. No es hora de cambiar las reglas, porque el privado puede entrar, puede participar, puede pagar un canon, pero no es hora de, además de levantar los estándares ambientales, los estándares también de tributación, el tema de valor agregado que se le debe dar al producto que sale ahí, porque estamos acostumbrados a botar rocas en barcos
para que se las lleven a otros países, las procesen y nos las devuelvan como productos terminados y nosotros contentos con el celular que sale de nuestros propios productos. O como les decía ayer y anteayer a nuestros oyentes, vemos avisos en televisión que nos dicen que la pesca debe continuar, que debemos permitir la pesca, entrar a la zona artesanal, pero si lo que hacen es quemar el pescado para hacer harina de pescado y mandársela a los chanchos en China. ¿Y dónde está el valor agregado que se le debe dar para consumo humano, para nuestra población, etcétera, etcétera? Solamente grupos conglomerados hacen negocios y negocios de primario exportadores. Y el Estado no participa para decirle, mira, acá me produce, si tienes litio, que es el boom ahora con esto de los autos eléctricos, acá me tienes que hacer las baterías, acá me tienes que fabricar esto, no sé si te voy a pedir que me hagas el carro, pero por lo menos ese producto tiene que salir con un valor agregado del país. Efectivamente, y eso pasa por un tema, Fernando, que se llama soberanía de los recursos naturales. ¿Quién decide? Nos pasa que con la Constitución del 93, el gas, mientras está en el subsuelo, es del Estado, pero una vez que comienza a salir, ya es de la empresa, y la empresa lo vende a quien quiere. Qué diferente en nuestro país vecino de Bolivia. El gas sigue siendo del Estado hasta que sale. Y el Estado decide las condiciones en que ese producto, ¿no?, se comercializa, se le coloca la renta, qué ganancias tiene el Estado, qué ganancias tiene el privado. Acá no. Acá lo regalamos. Esa es la verdad. Y por eso es que no le pueden hacer a Puno lo mismo que ya le hicieron a Cusco. Y por eso es que hay que discutir ese cambio de la Constitución en que recuperemos la soberanía de los recursos naturales. 1. 2. Está el tema efectivamente de la orientación económica de la explotación de los recursos naturales. ¿Seguimos exportando piedras? ¿O vamos hacia niveles de generación de valor agregado que por lo menos nos lleven a no seguir exportando, por ejemplo, oro doré? ¿Qué es el oro doré? Oro más plata, más polvo de zinc y un conjunto de minerales en pequeñas cantidades que son muy valiosos que no sabes que están sacando. En el caso del cobre, a las justas llegamos a producir hasta cátodos de cobre, pero no tenemos ni siquiera alambres de cobre para iluminarnos, no hay eso. No hay ni palanas ni picos. ¿Quién lo está produciendo? Brasil, Colombia. Ahora compramos herramientas en serie hechas en China o hechas en México. Y nosotros somos los que producimos el mineral. O sea, como el gas que también sale y se lo llevan a México. Y sale más barato a ellos que lo que podemos tener en el Perú. Entonces, hay que recuperar la soberanía de los recursos naturales y eso es un tema fundamental de por qué necesitamos una nueva constitución. Y segundo, necesitamos ir hacia ese tema, justamente recuperando la soberanía de recursos naturales, hacia la negociación para darle mayor valor agregado. No podemos seguir como hacíamos con el guano. Exportábamos el guano y allá en Inglaterra fertilizaban su tierra, alimentaban sus ovejas, sacaban lana de oveja y nos vendían casimir inglés caro. Y nosotros vendíamos a centavo nuestro guano. Igualito no pasa con los minerales. Dame 30 segundos que tengo un aviso de la OMPE a las 8 en punto de la mañana. Son las 8 en punto con 43 segundos. Vamos con el aviso. Este 11 de abril, en las elecciones generales, contaremos con horario extendido, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Participa siguiendo las recomendaciones del voto escalonado. Y recuerda que para votar correctamente debes marcar con una cruz o un aspa sobre el símbolo o foto de tu preferencia para presidente y vicepresidentes. También podrás escribir los números de tus candidatos para congresistas y parlamento andino. OMPE, Elecciones Generales 2021. Perú, vota seguro. Infórmate en FonoOMPE 0820-101. Estamos conversando aquí en Radio 1 con el candidato a la presidencia de la República, Marco Arana, del Frente Amplio. Me gustaría pasar al tema de corrupción, que es uno de los temas menos tocados por los candidatos presidenciales en general, si hacemos un balance. Y debería ser uno de los más tocados, al igual que el tema de la pandemia y cómo enfrentarla, que es un tema urgente. Pero la corrupción no se ha hablado de ese tema, o por lo menos profundizado. ¿Qué es lo que proponen ustedes? Tú hablaste y señalaste directamente en el debate del fujimorismo, pero ya tiene cepas y ha continuado pese a la presencia no del fujimorismo. Lo acabamos de ver con Vizcarra, con otros que van pasando y sigue habiendo altos niveles de corrupción en el país. Ya no distingue fuerzas políticas y aparece en todos lados.
Efectivamente, nosotros decimos claramente que lo que está matando no solo es el virus del COVID, está matando el virus de la corrupción, porque, por ejemplo, cuando tenemos la ley del oligopolio de oxígeno, es una ley de corrupción, la ley de Alan García, para favorecer a 2 empresas transnacionales. Está matando la corrupción, no falta oxígeno porque además hay especulación, porque no hay abastecimiento suficiente, los hospitales, los 14 de los que hemos hablado parados, etcétera, y así podríamos seguir. Entonces uno dice, si queremos combatir el COVID, también tenemos que combatir la corrupción, porque vamos a meter mucho dinero más para combatir el COVID, a más dinero, más uñas, más robo, o sea, eso se tiene que parar. Y nosotros decimos guerra contra la corrupción, y esa guerra no comienza ahorita. Y ahí hicimos 2 cosas muy importantes, Fernando. La primera es que en nuestro paso por el Congreso algunos dicen, ¿qué hicieron? Bueno, logramos que se aprueben 2 leyes muy importantes. La ley de muerte civil de corruptos, por las cuales los que tienen sentencia firme no podrán volverse a postular, como el señor Cerrón, por ejemplo. No van a poder volverse a postular. O si Alberto Fujimori saliera libre, como lo han querido tantas veces, no puede volverse a postular, ¿no? Entonces, ese tema es importante. Ya logramos la ley de muerte civil. Tenemos la ley de imprescriptibilidad también ya conseguida. Recordemos que Alan García pedían 8 años de cárcel para él, se fugó, después de 8 años vino, prescripción, ya no hay prescripción, ahora no hay fecha de vencimiento. Esa ley ya está lograda. Pero faltan otras leyes, por ejemplo, falta la ley de eliminación de beneficios penitenciarios. A un corrupto le dan 6 años. Resulta que se portó bien, se puso a rezar, sale a 3 años, ¿no? Resulta que lo condenan a 4 años, le dan el beneficio de la suspendida. No, los delitos de corrupción tienen que tener pena efectiva, 1. 2, no hay beneficio penitenciario que se portó bien y sale, se queda. 3, no sale de la cárcel si no paga su reparación civil. Mira lo que pasó el 2017 con Fujimori. Él y Montesinos dio un montón de plata por reparaciones civiles. Se fue a una señora a casa, cobró su sueldo de presidente, su sueldo vitalicio, y dijo que no tiene plata para pagar la reparación civil. Y se zurró en la reparación civil. Decimos, señores, si no paga su reparación civil, se queda, ¿no? Y hay otras medidas complementarias. Hay que prohibir las cuentas offshore de los candidatos. Porque las cuentas offshore sirven, por un lado, para evadir impuestos. Otro, para hacer negocios turbios, ocultando su identidad. ¿Es legal tener cuentas offshore? Sí, pero si es funcionario público no puede tener cuenta offshore. Toledo tenía su cuenta offshore. Alan García, sus cuentas offshore. El señor Vizcarra no ha querido decir si tiene cuentas offshore. La señora Keiko tiene cuentas offshore. El señor López Aliaga tiene cuentas offshore. Entonces, oigan, hay que eliminar las cuentas offshore. Y hay que sacar también otra ley que nos permita eliminar el secreto bancario para los altos funcionarios. De tal manera que, por ejemplo, oiga, usted tiene una cantidad de dinero que es legítimo, es empresario, es trabajador público. Cuando entró tiene tal cantidad, cuando sale tiene tal cantidad y la gente lo debe saber. ¿Cómo lo ganó? Hay informes de congresistas que entran y salen con el triple de lo que declararon al inicio. Y no es bueno una declaración, además de la jurada y la apertura de tus cuentas y tus propiedades, una declaración de intereses, porque un congresista, digamos, hipotético y negado caso que sea congresista yo, no voy a ir a la Comisión de Transportes del Congreso de la República. Claro. O un periodista, o un dueño medio, ¿no? O otro, va a ir un médico que tiene clínicas, va a aparecer, o los que de salud. Los de Luna terminan en la Comisión de Educación por el tema SUNEDO de universidades. O sea, no debería haber declaraciones de intereses para que no puedan colisionar, votar, abstenerse en ciertos temas. Estos tipos, sí, igual los ministros que utilizan esa puerta giratoria. Estás de ministro de Energía y Minas y el día ya te sacaron y terminaste trabajador de una gran minera. Fernando, a eso iba cuando digo guerra contra la corrupción. Guerra quiere decir total. No es que hacemos una norma pequeña y ahí se queda, no. Ya hicimos 2. Se necesitan 6, 7 más. He mencionado 3 más. Pero una cuarta que tenemos que convertir obligatoria la declaración jurada de intereses. En este momento existe, pero es voluntaria. Hay que convertirla en obligatoria. Y además hay que prohibir el mecanismo de puertas giratorias. ¿Y qué plantea el Frente Amplio? El Frente Amplio plantea, oiga, si usted es empresario, muy bien, felicitaciones, pague sus impuestos, pague sus derechos laborales,
bienvenida, su inversión es necesaria para el desarrollo del país. Pero si usted quiere meterse a la política y quiere ser ministro o quiere ser congresista, usted tiene que dejar su relación con su empresa 10 años, ¿de acuerdo? 10 años, no como ahora, 2, 3 años. Y entonces, ¿qué pasa? Un día lo tenemos, pasó con PPK. PPK era miembro del directorio de Sauder y pasaba a ser ministro de Economía. O sea, eso pasó con Fluri. Fluri era el asesor legal de Sauder y pasó a ser ministro de Economía. Entonces, ministro de Energía y Minas. No puede ser, ¿no? El gerente de Bacus pasa a ser ministro de Economía. O sea, no se pase, pues, sinvergüenzas. Así roban legalmente. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, muy bien, usted trabaja en la actividad privada, pero si no ha dejado de trabajar 10 años antes, no puede pasar a la pública. Ah, claro, ya saltaron y ya comenzaron a decir, oigan, pero van a privar al Estado de tener gente preparada en el privado. ¿Preparada para qué? Para gerenciar. Muy bien, que siga gerenciando su empresa. ¿Quiere pasar a la gerencia pública? Si ganó tanto en la empresa privada, fácilmente pasa 10 años viviendo con sus ahorros y cuando quiere entrar a la actividad pública con declaración de intereses, 50 offshore y con esto sin secreto bancario. Ah, es otra cosa. Pero que no nos vengan a saquear en el Estado. Y también planteamos esto en esa misma línea, porque estamos hablando de guerra contra la corrupción, Fernando. No estamos hablando de una pinceladita, una limpiadita de cara, como lo quieren hacer. No, guerra a la corrupción. Nosotros estamos planteando reforma del Poder Judicial, del Ministerio Público y de la Policía. En el caso del Poder Judicial y Ministerio Público, yo presenté un proyecto de ley, incluso el Tribunal Constitucional, un proyecto de ley para la elección transparente y meritocrática de las altas autoridades de justicia. Lo encarpetaron, lo mandaron a la refrigeradora. ¿Qué podemos hacer ahorita mientras convocamos a un referéndum y mientras se hace una asamblea constituyente? Disculpa, ¿quién lo encarpetó? ¿El Congreso? ¿El Congreso? ¿O no dio opinión favorable el mismo Poder Judicial? No, lo encarpetó la Comisión de Constitución. Ya. Rosa Bartra, la mejor congresista de la República según López Aliaga. Encarpetaron esa ley. Pero entonces, ¿esa no era la mejor amiga de Castro también? También, así es, también. O sea, nosotros lo que estamos planteando allí, bueno, ya con la nueva Constitución podemos hacer los cambios más profundos, pero en lo inmediato, ¿qué haríamos? Hay que modificar sus leyes para que cómo elegir la Junta Nacional de Fiscales. Son 5 fiscales. ¿Cómo lo hacen? Entre los más viejos, se ponen de acuerdo, hoy para ti, mañana para mí, pasado para ti. Y ahí tenemos a Chávarri, a Sánchez. Bueno, ¿no? Eso fue el acuerdo que tenían cuando entró Chávarri, ¿no? Que había ya un orden de a quién le iba a tocar. Así es. Y no era por méritos. Era porque entre ellos me toca a mí. se reparten, hay repartija. ¿Qué decimos nosotros? La Junta Nacional de Fiscales será elegida por todos los fiscales titulares del país, no entre 5, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando eligen a la cabeza, esa cabeza tiene la capacidad de colocar los fiscales de todo el país que son provisionales. Y los coloca a dedo. ¿Se acuerdan que había un caso de Tacna y un caso de Puno en el caso de los hermanitos? Sí. Su cajita de whisky, su vino, oiga, el examen, ¿no? Lo arreglaban. No, señor. En adelante, el gobierno de Frente Amplio lo que hará es modificar esa norma para que sean los fiscales de todo el país los que eligen a esos 5 fiscales. Por ahora, porque hay que ir a una reforma mayor. Pero esa sería una medida inmediata. Y lo mismo en los jueces de la Corte Suprema. Entre ellos nomás se eligen. Así estaba Villestein y otros. En ese bolo estaba el fugado. Y Nostroza. Y Nostroza lo que estaba haciendo era mover sus piezas para ser el presidente del Poder Judicial y Chávarri el del Ministerio Público. Así es. Entre hermanitos. Y tenían al del Callao también, ¿no? Por eso hay que romperlos. Y una forma de romper eso es que los jueces supremos sean elegidos de manera inmediata. Hay que corromper eso por todos los jueces titulares del país. Porque además el presidente de la Corte Suprema, aparte de tener 3 veces más el sueldo de congresista, porque muchas veces la gente dice, oigan, esos congresistas sinvergüenza, ya, 15.200 soles al congresista. ¿Cuánto al presidente de la Corte Suprema? Más de 43.000 soles. ¿Es lo que gana un presidente del PJ? Sí, así es. Entonces uno dice, oye, momentito, señor. Ustedes van a ser elegidos por todos los jueces, porque lo que ocurre es que cuando se cambian entre ellos, igual que pasa en el Ministerio Público, el juez supremo tiene la potestad de nombrar todos los provisionales de todo el país. ¿Dónde se ha visto eso? ¿Son reyes? ¿Es una república o una monarquía?
eso llega a su fin. E incluso, en el caso, por ejemplo, de la policía, una sola escuela de formación policial, Fernando. Una sola escuela. ¿Qué tenemos ahorita en este momento? El que tiene más plata, a la de oficiales. El que tiene menos plata, a la de suboficiales. Y luego, como el de suboficiales tiene un techo, no va a poder ascender más, está supeditado al oficial, que sí puede llegar hasta la más alta graduación, y luego le dice, oiga, sencillo en la policía de carreteras, oiga, usted quiere estar, se porta mal, lo mando a la policía de familia. Oiga, se porta bien conmigo, ¿no? Y lo manda a usted de agregado policial en una embajada. O sea, ¿qué es eso? Eso se termina. Una sola escuela de formación policial y los mejores estudiantes de la escuela de policía pasan a dirigir. Ahora, los mejores, ese es el problema, los mejores son pocos. Porque cada vez están saliendo peores policías. Se pensó incluso que con la creación de escuelas en provincias, esto iba a mejorar. Pero los resultados, por lo menos acá en Tacna o en el sur del país, están siendo muy pobres. Los que están metidos en delitos y violaciones que se están haciendo a la ley, generalmente son de 23, 24, 25 años salidos de las escuelas regionales. El nivel está siendo muy pobre. Acabamos de ver hoy o ayer en la noche que han dejado libre a un policía con grado alcohólico 0.25 que atropelló a un anciano de 80 años y dice que tenía grado alcohólico porque había tomado chichijora y lo dejó libre el juez. Hemos visto hace unas semanas a otro juez que dejaba en libertad a un doble asesino de unas chicas que aparecieron en un pozo de 80 metros y luego se conoció que era él el asesino y estaban en su propiedad. Todos salidos de la escuela y así van saliendo casos de policías coimeros, borrachos, y cuando ves quiénes fueron, los de 24, los de 25, o sea, la capacidad de preparación me parece que está teniendo también un gran fallo, por eso, Fernando, un gran fallo en nuestra sociedad. Por eso hay que ir a la raíz, y la raíz está en la escuela de formación policial, que incluye otras herramientas, ¿ah? No es solamente se crea una sola escuela y se arregló por obra y gracia, no. Incluye la autonomía de la inspectoría de la policía, porque en este momento la inspectoría de la policía es juez y parte, el gato cuida las salchichas. Eso no puede ocurrir, la inspectoría tiene que autonomizarse. 2, hay que además seleccionar mejor el personal. Mira, ¿cómo se seleccionaba el personal antes con el enfoque de policía comunitaria? Donde el policía era una persona respetada, creíble por la comunidad, querida por la comunidad, el protector de la comunidad. Ahora la gente a veces, hay buenos malos policías, pero la gente no sabe si temerle más al policía o al delincuente. Y eso, tus padres te decían cualquier problema al policía. Así es. Ahora cualquier problema corre el policía. Entonces, eso tiene que cambiar. ¿Y eso cómo lo cambiamos? Además de la Escuela Única de Formación Policial y la autonomía de la inspectoría. Tienen que evaluar mejor a los candidatos a la policía. Mira, antes, inteligencia policial, incluso miraba el entorno, y el que aspiraba a la policía era tan respetada la carrera, que incluso tenía que declarar si sus familiares estaban o no, tenían antecedentes o no. Ahora no, ¿no? ¿Qué está pasando incluso con la talla de los policías? De pronto se han hecho de la vista gorda porque tienen un reglamento para una talla y tú ves unos llaveritos andando en la calle que cuando aparece el delincuente no sabes si corre, ¿no? O sea, o necesitas 10 de esos para agarrar a un delincuente. No, pues. Entonces, hay que cumplir estrictamente las medidas de calificación del personal. Y como va a ser calificación para una sola escuela, ya no va a haber el tema de que el subordinado dice, mi techo es este, y entonces tengo que obedecerle al mayor, sino todo policía va a poder ascender al más alto nivel. Con eso lo cortamos. Y reclamamos nosotros para la policía recuperar el prestigio y la legitimidad social como policía comunitaria. Y habrá profesionalización de la policía, porque, por ejemplo, un policía que quiera especializarse en delitos financieros, en delitos informáticos, tiene que ser un policía de alta especialización. Terminará su escuela de formación policial a los 4 años, y si tiene que estudiar 2 años más después, lo hará. Y es más, incluso hay que debatir... El Estado debe financiar esas capacitaciones y preparaciones, no, incluso ahora, al extranjero, donde tenga que ir para tener a los mejores. Y no como ahora. Mira, policías de la Divincri, ¿ya? Quieren ir a capacitarse un curso en Lima. Ah, ya, váyase, con su plata. Usted paga el pasaje, paga el hotel, paga su comida. ¿Quién se va a ir a capacitar? O sea, se van, ¿ah? Con su pobre sueldo, se van. Por eso tenemos, pues, la policía falta desprofesionalizada, digamos. Entonces, eso tiene que cambiar. Y nosotros, en ese sentido, además planteamos
que esa policía tiene que ser fortalecida ciertamente con recursos financieros, recursos logísticos y con un nuevo marco legal que haga que la sociedad civil sea parte también del sistema de vigilancia ciudadana. Por eso es que promulgaremos la ley de rondas urbanas, por eso es que hay que promulgar la ley de justicia intercultural, porque ahora resulta que hay jueces que a las rondas campesinas, y está pasando en mi región, que han detenido delincuentes a la cárcel, y los delincuentes libres. ¿Qué se han creído estos jueces? O sea, no el rondero respetan. está terminando en la cárcel y el delincuente libre. Acaban de condenar a 3 ronderos en Cajamarca a 19 años de cárcel. ¿Por qué? Por secuestro. ¿En qué consiste el secuestro? Es igual cuando el policía hace una detención o algo y terminan denunciando al policía, y por eso es que el policía se vuelve más flexible por miedo y amenazas. Así es, el policía que se defiende A con veces su el arma de un abogado llega más delincuente rápido armado. que el detenido a la comisaría. Así es, un policía que usa su arma en estricto uso de la ley, ¿no? Y abate a un delincuente armado que probablemente tenía un revólver más potente que el que tenía el propio policía, puede terminar ese policía preso. Igualito lo hacen con las rondas campesinas. 19 años de cárcel. ¿Por qué? Porque detuvieron a un extorsionador durante 2-3 días, ¿no? Y lo interrogaron. Y el tipo los denunció por secuestro. Ojo, existe ya en la actual Constitución, pero todavía la norma es gaseosa y débil. Existe la norma que señala que hay que reconocer el derecho consuetudinario, que son los usos y costumbres de los pueblos. Y en ese sentido hay que avanzar en la legislación, como tiene, por ejemplo, Colombia, como la tiene muy avanzada como norma, en la cual, más bien, allá le llaman la policía indígena, ¿no? Recibe el apoyo y trabajan conjuntamente. Aquí hay que hacer eso con las rondas urbanas, las rondas campesinas, los comités de autodefensa y las juntas vecinales. Y los serenazgos, Fernando, no me quiero olvidar de eso, porque es la lucha también no solo contra la corrupción, sino contra la inseguridad ciudadana. ¿Cómo se hacen los serenazgos ahorita? Cada alcalde distrital quiere tener su serenazgo, que en la práctica se ha convertido en su movilidad para ellos, para su familia, y en el lugar donde contratan a su clientela. No, nosotros crearemos por ley las juntas barriales de seguridad ciudadana, que van a tener voz y voto en la selección del personal de serenazgo. Y el serenazgo tiene que trabajar entonces de la mano de una policía mejor capacitada, de una policía con mejor logística, de rondas urbanas o rondas campesinas o juntas vecinales que hayan en el lugar, o comités de autodefensa, y los serenazgos van a ser no solamente elegidos por esas juntas barriales de seguridad ciudadana, sino que además esos serenazgos tienen que ser provinciales. Si no, aquí, cada alcalde distrital, ¿qué pasa? Genera su serenazgo, pero el delincuente roba acá, lo vemos claramente, por ejemplo, en Lima. Serenazgo de San Isidro, de Miraflores, súper potente. Roban ahí y se van y cruzan la vereda y ya no pueden. No, señor. En las ciudades metropolitanas, o en las ciudades grandes, los serenazgos pasan a ser articulados como serenazgos provinciales en el marco de esa nueva ley. Y entonces, guerra, le estamos diciendo, guerra a los corruptos, guerra a la inseguridad ciudadana. Y ciertamente habrá que revisar el Código Penal, porque los que van a la cárcel, oigan, tenemos que implementar el programa de cárcel productiva. Porque no puede ser, y esto está generando un malestar enorme, Fernando, que van a la cárcel y tienen cárceles doradas, o en algunos otros casos, no hay celeridad del Poder Judicial, se gradúan adentro, incluso entraron sin que se les pruebe, son primarios, y los mandaron a la misma cárcel, lo mandaron al doctorado, digamos, al que debió ir a propedéutica, a estudios generales, no, lo mandaron, y a veces sin que sea culpable. Por eso es importante la transformación digital del Estado, para que todos los expedientes del Poder Judicial pasen a ser electrónicos, porque ahora, te lo digo hasta por experiencia como congresista, hubo el caso de una niña que mató a un señor en Cajamarca, una niña de 12 años. Se perdió el expediente, se perdió durante más de 11 años. Y tuve que ir personalmente a hablar con los jueces para decir, oiga, ¿y cómo se puede haber perdido el expediente? Si este señor está buscado. De pronto apareció el expediente. Eso pasa también, estoy con seguro en Tacna. No lo hallamos el expediente es muy voluminoso. Resulta que si el juez es honesto, y he escuchado a fiscales y jueces honestos, tienen que llevarse el expediente a su casa, porque si lo dejan ahí, en manos del secretario, el secretario sale, saca la fotocopia y, no digo todo, pues y le vende a la defensa. Si se pudiera ir analizando cada caso, se va a encontrar un montón de cosas ahí. Ayer o anteayer
un tipo de 23 años, secuestrador, estaba con arresto domiciliario. 23 años le habían dado porque había salido de la cárcel. Le había dicho un juez, vaya al arresto domiciliario porque tiene 23 años por la ley COVID. ¿Qué le iba a pasar con el COVID a él? Donde lo estaban cuidando, han entrado sus compinches con armas, han reducido al policía y se lo han llevado y se fugó. Secuestrador de una banda de secuestradores del sur del país, los characatos de no sé cuánto, y terminó fugado. ¿Por qué? Un juez le cambió que estuviera entre cuatro paredes en una cárcel a que se vaya a un departamento a quedarse ahí. ¿Fue por ineficiencia o por corrupción? Eso es lo que nos preguntamos acá, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Claro, que debe haber una investigación por eso del Poder Judicial, ¿no? La transformación digital del Estado es bien importante en el caso de los juzgados y las fiscalías, y por lo demás hay que contratar más fiscales, porque también me consta, ¿ya? Sí. Fiscales que tienen que hacer de fiscal de familia, de fiscal de medio ambiente y de fiscal de prevención de delito. ¿A qué horas se puede? Sobre todo en las zonas rurales, las zonas más alejadas, donde en la provincia tienen que cubrir todos los distritos también. Así ¿no? es. En cada oportunidad. Ahora, reactivación. Reactivación económica para la pequeña y mediana empresa, reactivación económica para el sector agrícola, reactivación económica a partir de la construcción de viviendas ecoeficientes en el Perú. Decenas de miles de peruanos no tienen viviendas adecuadas, se mueren en época fría y andamos pidiendo frazaditas cuando podríamos construir casas de bajo costo que ellos mismos pueden ayudar a pagar, o en todo caso lo hacemos por el programa de Techo Propio Mi Vivienda, que permita que se resuelva el problema de vivienda. El tema de agua y saneamiento lo declaramos en emergencia. 8 millones de peruanos no tienen acceso a agua y saneamiento, más de 3 millones no tienen acceso a agua potable. En Lima, 1,5 millones. Perdón. Me he ido a Tumbes, la capital de Tumbes, 2 veces a la semana agua. Y Tacna no se escapa. Tienen barrios en Lima, mi propia región no se escapa. En Lima, 1,5 millones de peruanos sin agua, y encima pagan por el agua más cara que lo que pagan en San Isidro. Entonces nosotros decimos, oigan, las obras de agua y saneamiento se declaran prioridad. Ahí generamos empleo, generamos inversión, convocamos también al sector privado, ciertamente con concurso y la intervención de la Contraloría, para que se puedan hacer contratos transparentes y generamos empleo. ¿Y cómo hacer eficientes las empresas de agua? Que son un caos en realidad. Allí tenemos dos temas, ¿no? Hay quienes quieren hacerlo como lo quiso hacer el gobierno corrupto de Vizcarra con el decreto legislativo 214, que lo que hicieron era abrir las puertas a la privatización de las empresas de agua, y de hecho las AFP ya estaban frotándose las manos para la privatización del agua, como si no hubiéramos aprendido la privatización del agua de Tumbes, que fue un fracaso, y la privatización del agua en Bolivia, que llevó incluso a lo que se llama la guerra del agua. Y de otro lado, lo que nosotros decimos, oigan, siendo el agua ya un derecho, el agua potable declarado un derecho humano, como lo hicimos al modificar el artículo 7 de la Constitución el año 2017, lo que necesitamos es un proceso de reingeniería y de modernización de las empresas públicas de agua. No pueden continuar como están, eso nos queda claro. ¿Qué dicen los de derecha? Ah, no, ese es un monopolio del Estado ineficiente, privaticen el agua. No lo permitamos. Fenómeno del niño de 2017. ¿A cómo se fue la botella de medio litro en los supermercados de Lima? A 15 soles. ¿Se imaginan ahorita ustedes con pandemia, si el agua estuviera privatizada, lo que harían con las clínicas, el oxígeno, la farmacia? Ni hablar. Los grandes empresarios de Lima le echan el ojo a Sedapal, que es la más grande, ¿no? Esa es la carnecita que quieren, pero le están echando el ojo a todas las grandes capitales, porque hemos tenido un crecimiento extraordinario de la población aquí en Tacna. Pero con municipios, ahora con parte en el directorio de los gobiernos regionales y pasando al Estado, ¿qué puede cambiar en esas empresas? Mira, puede cambiar en botines. No, pueden cambiar dos cosas. Primero, no caigamos en el juego de la derecha que dice que el Estado es siempre ineficiente. Voy a poner un ejemplo. Petroperú es una empresa que mueve muchos miles de millones de dólares y es una empresa en azul, ¿de acuerdo? ¿Puede mejorarse? Sí, puede mejorarse, pero lo hace. En los estados de Europa, el transporte público el transporte de las ciudades es público. Ya, pero no puedes intervenir, la Constitución te lo prohíbe. Y acá otra vez con el tema de que la Constitución no lo permite. Entonces hay que países que tienen hasta los grifos estatales. Sí. Y acá tampoco se puede hacer. Los municipios antes tenían grifos para regular el precio del combustible cuando subía.
ciérrense esos grifos. Hay 3 o 4 grifos de municipios en Tacna cerrados porque se les prohíbe el ingreso. Y ahora mismo, y lo puso en evidencia la huelga de transportistas, Petroperú, que es el mayor vendedor de combustibles en el Perú, mirando con la vista gorda lo que hace Repsol, que es el segundo gran vendedor, cuando en realidad Petroperú puede entrar a competir y a bajar los precios, porque es estatal. Entonces, eso no se quiere hacer, pero es eficiente. Nosotros lo que decimos es lo siguiente. Las empresas... Es eficiente y puede servir para regular. Así es, porque puede servir para resolver los problemas de mercado y puede servir para proporcionar servicios básicos que además son derechos fundamentales. El agua es un derecho fundamental. Entonces, lo que hay que hacer en este caso es una reingeniería de la CPS, que no está haciendo la OTAS, que nos permita, por ejemplo, en otro ejemplo de empresas estatales, las cajas municipales. Fernando, las cajas municipales, está el alcalde, pero ahí no puede hacer lo que quiera. Primero, porque como es el sector financiero, ahí sí se han cuidado, ¿verdad? Y como los grandes bancos, las cajas municipales todavía no les hacen... porque les ponen cierto límite para que no entren a todo. Pero igualmente han exigido que sean eficientes. Y entonces los directorios de las cajas municipales tienen una supervisión muy firme de la Superintendencia de Banca y Seguros, que no, el alcalde podrá ser presidente de directorio, podrá influir en la presidencia del directorio, pero no es su chacra. ¿Por qué no hacemos una cosa similar con el caso de las empresas públicas de agua? Y comencemos con las más sensibles, en todo caso, o mostrando donde sí se puede hacer y hay mayor voluntad inmediata para resolver los problemas. Eso mismo, Fernando, no saliéndome del tema, pero en la misma lógica, es lo que el Frente Amplio plantea para crear el banco de pensiones. Porque las AFPs y la ONP, por ejemplo, la ONP, está claro que la ONP es una desgracia. Yo soy ONPista. O sea, yo no me pasé a la AFP, yo soy izquierdista convencido. Yo creo que el sistema de pensiones, público de pensiones, es lo que tiene que tener el país, porque es un sistema solidario. ¿De acuerdo? Todos los que hemos trabajado... estabas en la ONP, a muchos nos han obligado a ir a la AFP. Lo hicieron, pero yo me quedé ya. Pero mira, a lo que iba. Fernando, ¿qué hicieron cuando privatizaron las AFPs? Ahí dijeron privatización, los aportes individuales, te calcularon y te obligaron a ir a la AFP. Y ahora que queríamos sacar una ley para decir los aportes individuales de la ONP, no se puede. O sea, Fujimori sí lo pudo hacer, y ahora el Fujimorismo no se puede hacer, y sus defensores sí no se puede hacer. Entonces, ¿qué necesitamos? Un sistema público de pensiones, reformulado, no puede continuar como la ONP, pero tampoco puede continuar como las abusivas AFPs. Y lo que hay que hacer es crear el banco de pensiones, que puede tener 3 caminos. Uno, o los fondos de los pensionistas se van al Banco Central de Reserva, que sí ha demostrado que puede manejar una cartera muy grande de dinero, y se elimina el pago de comisiones. Con solo eliminar el pago de pensiones, Fernando, tú que estás en la AFP o los que están en la AFP, ya dejan de que les metan mano al bolsillo las AFPs. Sí, pero es que saliéndome del tema de ONP, pero entrando a AFP, lo que molesta es que tú le das tu plata a la AFP, se cobran su comisión y después juegan con tu plata. No, juguemos todos. Así es. Hacen algo que, por ejemplo, está impedido en Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos, tú no puedes ir a un supermercado en el que el dueño del supermercado es el dueño del banco. Y te dice, si usted me compra en mi banco, con mi tasa de interés, con los créditos que yo le doy, que son además usureros, le doy la rebaja. Y si no, no le doy la rebaja. O sea, hablan de libre mercado, pero tienen un mercado capturado. Eso pasa acá, ¿no? O sea, vas a un sitio y te dice, precio 8 soles, pero si lo llevas con mi tarjeta te lo doy a 7. Y te trazas un día y te sale 9 cuando vas a pagar. Así es. Eso es captura del mercado. Eso no se puede permitir. ¿Y de dónde, por ejemplo, voy a decirlo con nombres y apellidos? El Banco Saga Falabella. ¿Y de dónde tiene la plata del Banco Saga Falabella? De las pensiones que pagan los pensionistas. O sea, sinvergüenzas. Tienen capturado, te cobran comisión. Tu plata lo mueven, lo ruletean dentro de su propio supermercado. Oigan, ¿eso es libre mercado? Eso es libre abuso. Libre robo. Eso tiene que parar. Y no deberíamos, eso es algo que le pregunto a varios candidatos también, no deberíamos potenciar el Banco de la Nación. Yo decía desde un principio, o sea, deberíamos nacer con una cuenta en el Banco de la Nación. Tu DNI es ya, tu número de cuenta en el Banco de la Nación es también ese. Y desde que naciste, puede ahorrar tu papá ahí
y cumples 18 y tienes de posibilidad ese dinero y empiezas a tener desde los 18 la posibilidad de acceso a crédito, a tus proyectos productivos, a todo que te identifique en el sistema bancario. Si no pagas, entras en rojo. Pero el Estado promotor, ¿por qué no lo dejan ser al Banco de la Nación? Yo recuerdo hace muchos años, en la época de Toledo, entrevisté a Kurt Burneo, que era presidente del Banco de la Nación, y Kurt Burneo nos contaba que los bancos se habían opuesto a que instalen los cajeros multired, porque era competencia desleal contra ellos y el Banco de la Nación no estaba destinado a eso. A Puncha lo sacaron, pero si por los cajeros metieron problemas, los otros bancos, imagínate, no debería haber un banco más potente, más cercano, que con nuestras aplicaciones, oye, te llegó bono, está en tu celular la plata, trabájala ahí, muévele a tu empresa, o haz tus compras en la tienda, y ya no tienes que ir al banco a ver las inmensas colas que se arman por esos bonos. Nosotros, Fernando, lo propusimos. Se lo pusimos por escrito al corrupto gobierno de Vizcarra, que además votó al director nacional del Banco de la Nación, al doctor Arias. ¿Por qué lo votó? Porque una de las cosas que él proponía en plena pandemia era hacer que el Banco de la Nación pasara a formar parte de la propuesta de inclusión financiera. Todo peruano con DNI debería tener su cuenta. Yeah. Le costó el cargo, entre otras cosas. Y nosotros dijimos, oigan, no, hay que ir hacia la inclusión financiera, que es jugar sus propias reglas, ¿ah? Porque, por ejemplo, se quejan de la informalidad, y se ha visto con los bonos, más de 40% de peruanos no tenían una cuenta bancaria donde les depositen. Si cada peruano que nace con su DNI, su partida de nacimiento y su cuenta de ahorros en el Banco de la Nación, la otra cosa es distinta. ¿Y eso qué significa? Por un lado, significa darle unas competencias al Banco de la Nación que no lo tiene, y ya me han dicho, ya, porque ya nos han salido a criticar al Frente Amplio cuando hemos planteado eso. Oigan, pero si el Banco de la Nación no funciona, yo les digo, oigan, el Banco de la Nación está en los lugares más recónditos donde ustedes no quieren irse, ¿no? En Sicuani no hay BBA. En Sicuani, capital de provincia. Y está el Banco de la Nación. No, si hace algunos años me tocó ir a Moquegua, nomás que es acá, y con cheques de bancos para cobrar, lo cobro en Moquegua, dije, no hay el banco acá. Claro. ¿Qué? Entonces, bancos conocidos, ¿eh? Ahí ellos caen en su propia trampa. O sea, ellos están donde lucran más. El Banco de la Nación está donde debe estar. Entonces, con mayor razón para la inclusión financiera, porque el Banco de la Nación está en todo lugar. Segundo, el Banco de la Nación necesita ir también hacia un tema de reingeniería, que implica, por ejemplo, automatización. Los bancos de la Nación, todos deberían tener sus cajeros multired. Algunos los tienen, ¿no? La mayoría, digamos, los tiene. Pero debería tener más cajeros. ¿Por qué? Porque hay tanta gente que el cajero hace una cola enorme. Claro. Y como tú dices, la presión de los bancos privados es la que restringe que ellos tengan una mayor presencia. Segundo, en esta pandemia, además ha sido muy grave, hay un grueso de personal del Banco de la Nación que tiene edad de vulnerabilidad, y entonces no han estado yendo y han estado atendiendo poco. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un programa de jubilaciones anticipadas respetando sus derechos. ¿Por qué muchos se quedan allí? Porque si ahorita se jubilan, les van a recortar con este tema de los bonos no pensionables y salen con una miseria y sueldo. Y entonces el Estado se cae en un círculo vicioso. Lo tiene y no lo quiere jubilar porque lo quiere jubilar con la pensión base, y el otro no se quiere jubilar porque le quitan los bonos pensionales y se sale una miseria. Conclusión, ineficiencia del Banco de la Nación. ¿Qué tal si hacemos un programa de jubilaciones anticipadas con reconocimiento de derechos? Automatizamos los procesos del Banco de la Nación y ciertamente permitimos además que haya una capacitación permanente de su personal, ¿no? De tal manera que los que tienen derechos adquiridos los tengan a satisfacción, porque es sistema financiero. Allí, ese sistema financiero está cubierto. Y hacemos además que el Banco de la Nación, junto con las cajas municipales y las cajas y las cooperativas de ahorro y crédito, entran a competir en el tema de las microfinanzas. Que no quieren, ¿no? No quieren, porque, ¿cómo lo vemos? A las grandazos, tasas de interés cortas, porque dicen que ellos sí pagan. No, siempre me ha pagado, ¿no? Y al chiquito que no tiene historial crediticio más alto, porque tú me tienes que demostrar que me vas a pagar. Así es. ¿Y cuál es la conclusión de eso? Que si el grandazo deja de pagar, y ya lo hemos escuchado al ministro de Economía, parece que no van a poder pagar los préstamos que les hemos dado de reactiva. ¿Quién lo va a pagar? El Banco Central de Reserva. O sea, para el grandazo,
que ha sacado Y miles van a de estar cada millones. cierto tiempo pateando el inicio del pago de la cuota, Así es. pateando el inicio de la cuota. Cuando incluso el Reactiva lo pudieron haber sacado por el Banco de la Nación, para que abran sus cuentas ahí las empresas, y lo sacaron por los bancos, donde el banco llamó a sus clientes y le dijo, hoy tengo plata, ¿quieres? Sí. Y les dio la plata a ellos. Así es. Y así López Aliaga, que le debe 33 millones de soles a la SUNAT, se fue a sacar su Reactiva premiado con Sacó 28 26, millones ya, 28. a 2-3% de interés. Sin vergüenzas. Así le están robando al país. Las empresas Lavajato, las empresas del Club de la Construcción, pasaron también a sacar su Reactiva. Entonces nosotros decimos, no, tiene que haber un Reactiva para pequeñas y medianas empresas. No lo quiere hacer la banca usurera. Bueno, lo hacemos a través del sistema de inclusión financiera bancario, a través de las cajas de crédito, a través de las cajas ¿Y municipales. están de a través acuerdo las con cooperativas. esa ley contra la usura? Por supuesto, ¿Sí? es más, esa ley es de necesidad vital. ¿Por qué? Porque lo que tenemos ahorita son 4 grandes bancos que cobran lo que quieran, son tasas de usura, que no solo es moralmente malo, el Papa lo ha puesto en la lista de pecados graves, ¿no? La usura. La usura, sino el catecismo de la Iglesia Católica, para ser más concreto, sino que además esto distorsiona todo el sistema, porque por ejemplo, tú colocas tu plata y te dan ¡Pierdo! 1% al año, pero si te prestan a ti, te pueden dar 30, 40, 60%. Yo pierdo, veo mi estado financiero. Oye, yo estaba ahorrando, creo, y tengo menos plata. Acuérdate. Porque he ido al cajero, porque he hecho un movimiento, te cobran por todo. Y después cuando vas a pagar tu crédito, ¡fum! La tasa tremenda que te han metido. Así es, eso tiene que terminar y por eso es que hay que hacer 3 cosas, ¿no? Uno, lo que hemos hablado extensamente, el Banco de la Nación entra a competir en el sistema financiero, fortalecemos las cajas municipales y el sistema de cooperativas de ahorro y crédito, con lo cual incrementamos la competencia. Segundo, vamos al tema de las microfinanzas, ¿de acuerdo? Las microfinanzas las permitimos que vayan sobre este sistema de cooperativas, cajas municipales, Banco de la Nación y con garantía del Estado. Ahí salen a saltar. ¿Cómo van a hacer con garantía del Estado? O sea, para ellos, que se les pueden tirar cabeza, sí quieren garantía del Estado con el Banco Central de Reserva, como ha pasado con Reactiva y los 60.000 millones de soles que han puesto en el mercado. Pero para los pequeños no quieren. Eso tiene que cambiar y tiene que ser roto. Y las tasas tienen 2 formas de mejorarlas. Una, si incrementas la competencia, los obligas a bajar las tasas, porque, a ver, por ejemplo, Fernando, si el Banco de la Nación o la Caja Municipal te ofrece pagarte más intereses y tiene presencia a nivel nacional, además tiene intercambiabilidad de cajeros, porque una de las cosas por las que no te vas a una caja municipal es porque dices, ¿tendré en todas las regiones? Pero tú dices, pero lo va a tener con el sistema del Banco de la Nación. Si ellos no lo tienen en tal provincia, lo tiene el Banco de la Nación. Y el cajero automático, el sistema está automatizado, no me lo da. A ver, pues que se metan. Ese es un mecanismo, que sería un mecanismo de mercado. El otro mecanismo es el de regulación, que no quieren, sobre el que chillan, gritan, babean. Por eso es que financian campañas políticas. Por eso es que financian congresistas. Pero para eso va a haber un Congreso totalmente fraccionado, con muchos partidos políticos, representantes, y muchos de los que van por intereses propios y de grupo. Y tú lo sabes, que has sido congresista de la República, forman sus propias bancadas que defienden a ciertos grupos empresariales e intereses, el de los bancos, el de la minería, el de la pesca, etcétera, y pueden salir de cualquier bancada. No es que una bancada sea pro pesca, sino que salen por acá. Nos pasó a nosotros con Araper y los autos usados, donde de todas las bancadas disparaban uno que otro y hacían su lobby para sacar votaciones en contra de eso. Y lo acaban de hacer ahorita, Fernando, con la ley. ¿Y qué va a pasar cuando se le proponga al Parlamento algo y el Parlamento se lo baje? ¿Van a vacar al presidente de la República? ¿Van a vacar a Marco Arana el día siguiente? A ver, lo que nosotros por eso planteamos es que un primer acto de gobierno es la convocatoria a referéndum para nueva constitución. Ya. Tenemos 2 caminos. Uno, que lo haga el Congreso. Si el Congreso está fragmentado, como este Congreso que yo llamo el Congreso pirañizado, ¿Y el actual? porque el anterior era un Congreso de tiburones, ¿no? Ahí teníamos 73 fujimoristas más 5 apristas, más los que venían de Acuña, de Acción Popular y hacían su mancha, por eso es que prorrogaron la ley de agroexportación, ¿no? Y este Congreso, por el contrario,
entraron hasta los que dijeron que van a fusilar corruptos, ¿no? Como la bancada del señor Antauri, metieron corruptos dentro, y al final han terminado, como ha pasado hace 4 semanas, con la ley de expropiación de oxígeno, que solo 10 de 130 han votado a favor. Los demás, luz verde para que sigan abusando. Entonces, ¿qué el primer camino? Si ese Congreso no puede hacerlo, el otro camino es que el propio presidente de la República, es decir, Marco Arana, se va ciudad por ciudad, la primera semana de gobierno, a decirles, señores, se abrieron las mesas para el referéndum, para recojo de firmas. Y con el mismo mecanismo constitucional, te aseguro que metemos no 2 millones de firmas, se pueden meter 4 millones de firmas para modificar esa constitución. Y ahí tenemos ya el tema entre la legalidad y la legitimidad. Y hay condiciones para sacar una buena constitución, es decir, para que luego de eso elijamos una constituyente equilibrada y sacar una buena constitución, otra vez vayamos a votar y escojamos 10 partidos políticos que nos saquen una constitución de lobistas, quizás peor que la del 93. Buena pregunta, Fernando, porque el tema no solamente es mirar el objetivo, sino cómo se va a hacer, ¿no? No solo el objetivo, sino el método, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el método que el Frente Amplio propone? La Asamblea Constituyente no va a hacerse por partidos políticos. La Asamblea Constituyente tiene que hacerse por organizaciones que se tienen que inscribir en cada región con un porcentaje de firmas que la ley determina para poder participar en el proceso constituyente. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, los pescadores artesanales pueden inscribir en una región importante, como el Callao, ¿no? O Ancash. Pueden inscribir con un número de firmas que la ley preverá para tener sus representantes, sí. El partido político también, pero tiene que inscribir para la Asamblea Constituyente. No me vengan con el cuento, nosotros somos el fujimorismo. No, señor. Aquí se inscriben para que, reunido una cantidad de firmas, puedan ofrecerse como candidatos. Y ya en la elección se decide quiénes serán. 1. Y 2, segundo mecanismo. No nos olvidemos que hay 30% de peruanos, un poco más de 30% de peruanos, que se reconocen quechuas, aymaras, de pueblos amazónicos o afrodescendientes. La RENIEC, en su DNI, señor, ¿usted quechua, aymara? En su DNI. Ese 30% de representantes de la Asamblea Constituyente son elegidos por los representantes de estas nacionalidades que hay en el país. ¿Por qué? Para terminar con el tema de la discriminación en el país. Y que no sea de partidos políticos nada más. Algo así como se propone en Chile. Los mapuches me parece que también están teniendo participación y todas las elecciones que iban a hacer ahora el domingo también y que han suspendido. Pero buscar entonces una nueva representación. Mira, lo que pienso es que, ella es una opinión, que salga presidente, porque hay opciones de izquierda y una de ellas eres tú, pueden convocar a una constituyente, pero si sale otro grupo político que no está por estos cambios y que ofrece reformas que la mayoría son amañadas, vamos a terminar como en Chile en un momento. Y la gente va a terminar, lo hemos visto con Merino, y hemos visto que la gente ante cualquier chispazo sale a la calle sin importarle incluso pandemia. Y puede empujar a una constitución si es que no se hace un cambio, una reforma que pueden ser cambios constitucionales y una nueva constitución. La gente ya no da más. La gente está golpeada por la pandemia y porque ya el sistema, el liberal que instauró Fujimori en el 92 ya no funciona. Y nos ha demostrado la pandemia levantando la alfombra. Oye, mira todo lo que ganaba esta gente. El oxígeno, el gas, la minera, todos, y nadie los puede tocar. Y lo que acaba de hacer el Tribunal Constitucional. 720 millones de soles perdonados a la Telefónica. Y ahí está Scotiabank, Roque Benavides esperando que hagan lo mismo con CEPRESA. Ahí voy. Tributo a los más ricos. Nosotros planteamos como prioridad, porque nos preguntan, ¿de dónde van a salir, por ejemplo, para financiar la salud y la educación? ¿Ya? Nosotros decimos, a ver, 1, eliminación de exoneraciones tributarias. ¿De acuerdo? Tenemos dinero allí. Segundo, impuesto a las grandes fortunas. Todos los que tienen más de 10 millones de dólares, vamos a un nivel de pago de tasas de impuestos similar a los que tienen los países de la Organización de Comercio Internacional. No lo vengan a decir aquí chavistas, ni mucho menos, ¿no? O sea,
pagan más. Que no nos van a venir con el cuento de las grandes agroexportadoras, que fíjate, deben pagar 29% de impuesto a la renta. ¿Cuánto pagan? 15. 14 al bolsillo. Deben pagar de salud 9%, pagan 5. 4 al bolsillo. No, señor, eso se acaba. Bueno, Biden acaba de decir que en Estados Unidos va a haber impuestos a los más ricos, ¿no? Bueno, el Fondo Monetario Internacional está llamando a decirlo, pero acá ya y están no diciendo es que comunista, chavista. ¿no? O sea, por eso. Es más, ¿no? Por ejemplo, Nueva Zelanda, adelantándose. Ya lo dijo la primera ministra, van al impuesto a las grandes fortunas. Entonces, en el Perú, vamos al tema de la eliminación de exoneraciones tributarias, evaluaremos todas las que hay que eliminar. Segundo, vamos al tema del impuesto a las grandes fortunas. Tercero, vamos a volver coactivas la cobranza de las grandes deudas, Fernando. Nos va a demorar un poquito más, pero se vuelven coactivas. ¿Te acuerdas? Digamos, ese de Rafael López Aliaga lo van a ubicar, no va a tener 80 notificaciones y no van a encontrar su local los de la SUNAT. Así es, porque, curioso. Porque a la señora de la bodega sí le llegaron y la clausuraron por 20 soles que debía de RUS. Así es, o si eres un profesional de quinta categoría, Fernando, y por alguna razón te demoraste o no pusiste tu declaración en regla con la SUNAT, ¿no? ¿Qué hace la SUNAT? Ve tu cuenta de ahorros, entra y cobra. ¿Cómo hace con los grandazos? ¿Cómo hace con las mineras, con las agroexportadoras? ¿Cómo hace con las pesqueras? ¿Cómo hace con los López Aliaga? No, señor, ahí se van al Poder Judicial, le llega la notificación, dice que no la recibió, le llegaron 20, tampoco la recibió, y lo que pasa es que deja que pase el tiempo, se va a juicio, pierden los juicios, si es que no compró al juez, eso le ha pasado a Telefónica. Telefónica no pudo corromper a los jueces, perdió en primera y segunda instancia. Se fue al Tribunal Constitucional. Y en el Tribunal Constitucional, albricias, 5 magistrados le dan la razón. Ahora, algo como lo de Sauder, ¿no? Que no le paga a sus acciones laborales a los trabajadores. A los que despidió, sí. ¿No? Hasta ahora, leguleyada tras leguleyada, perdida en todas las instancias y no le paga esas acciones laborales a los trabajadores. Por eso, en TAN, en Hilo, Moquegua y muchos. Por eso, Fernando, cobranza coactiva de deudas, de grandes deudas. Nos van a decir, no, pero son abusivos. No, ¿qué hacía la Telefónica? ¿Te acuerdas, Fernando? Y la gente que nos está escuchando en Radio 1 se debe acordar. Cuando tú no pagabas tus cuentas de Telefónica, ¿no? Y te cortaban o te cobraban de más y hacías un reclamo y decía, primero pague, después le arreglamos. ¿Te acuerdas? Y hubo que modificar esa ley. Después reclamo. Así es. Primero paga, después reclama. Así es, así hay que hacerlo. O sea, primero usted paga y después si quiere reclama, pero acá es al revés. Primero se opone, luego van los juicios y no paga. Y vamos a volver, Fernando, y esto es importante para Tacna, para Moquegua, para todo el país en realidad. Las deudas ambientales también pasan a ser coactivas. ¿Por qué consideran a Keiko, a De Soto y a López Aliaga de derecha, si la verdad no son de derecha? O sea, derecha para mí es el PPC, puede ser, que hacen extinción por sus problemas internos, ¿no? Pero son más representantes de intereses económicos nada más. No representan un pensamiento real de derecha. Mira, en realidad, ¿por qué decimos que son de derecha? Y que sí coincido contigo que son cepas del fujimorismo 2 ahí, ¿no? Pero ¿por qué lo consideran de derecha? A ver, ¿qué es lo que diferencia fundamentalmente a la derecha y la izquierda? La izquierda defiende el bien común, defiende los derechos de los trabajadores, de los derechos ambientales, etc. ¿Qué defiende uno de derecha? Defiende que sus grandes intereses económicos, el Estado mínimo, ¿no? El embudo ancho, la ley del embudo ancho. Para ellos todo y para el resto lo que caiga. ¿Se acuerdan que Toledo hablaba? Él decía que no era de izquierda ni de derecha, que era de centro. Pero recuerdan que hablaba él de la teoría del goteo, que los demás reciban los beneficios para que chorree. ¡Chorree! Lo que ha chorreado es miseria, ¿no? Y palo para el que reclama. Entonces uno dice, no, momentito. Esa es la derecha. Lo que pasa es que creo que tú vas a un punto, Fernando, que hay que llamarle con todas sus letras. Hay una derecha lumpen. Algunos le llaman la derecha bruta de Chorá, pero esta es derecha lumpen. Derecha que se instauró en el poder hasta ahora y que ha estado vinculada a la corrupción. Para robar legalmente. Y políticamente es legal. O sea, por ejemplo, la señora Keiko Fujimori, y se lo dije, fue el único candidato que ha dicho sus cosas como debe decirla. Señora,
usted debería estar presa. El COVID lo ha favorecido a usted. Porque por el COVID, ella se ha acogido. ¿Quiénes se han acogido al COVID? Para estar sin prisión preventiva. Ella, la señora Keiko, se ha acogido César Villanueva, se ha acogido Susana Villarán, se ha acogido Yehu Décimos, porque la corrupción ha tocado derechas e izquierdas. Entonces, lo que ha pasado es que gente que está procesada, y de ahí mi frase importante, que no es una retórica, ¿estamos debatiendo con candidatos al INPE o estamos combatiendo con candidatos al Palacio? Alcaides quieren ser. Por eso, o sea, y eso es lo que está pasando en la política. Y lo peor y lo perverso de esto es que las encuestadoras, ¿no?, nos están diciendo que esos políticos lumpen, investigados por lavado de activos, investigados o sancionados, sentenciados por corrupción, otros por matanza de periodista, como el señor Urresti, ¿no?, o por violación, otros por evasión de impuestos, otros por organización criminal, como la señora Keiko, y todos ellos están postulando. O sea, entonces uno dice, oye, ¿con quién? Yo ese día pensaba que se iban a ir con su antifaz, su traje a rayas, pues, ¿no? Pero no, van todavía a darte cátedra, y todavía van a descalificarte, a insultarte, porque dicen que los hemos insultado. No, yo no insulto cuando digo, oigan, el señor López Aliaga, que se favoreció con los contratos del gobierno corrupto de Fujimori y Montesinos, con la privatización de los hoteles y el monopolio del tren, que no paga sus impuestos a la SUNAT y que saca dinero barato de Reactiva, ¿debiera ser candidato ese señor? O sea, ¿de dónde? Pero las encuestas dicen, no, está creciendo, y lo ayudan, además, lo ayudan, porque, por ejemplo, si un candidato hubiera ido a leer, que no le gustaba a los grandes medios de comunicación, lo molían. Pero este señor puede irse a leer y hacer su TikTok todavía. Como digamos, un candidato de izquierda habla bien de los reservistas, ya es chavista. Un candidato de los de derecha, llamámoslo así, Keiko de Soto Aliaga, sale con reservistas, aplausos y sillón le ponen para que salga a decir que tiene el respaldo de los reservistas. O sea, es la óptica, y lo sabemos, con lo que empezamos la entrevista, de los conglomerados, de los intereses económicos y de los medios de comunicación. Y por eso nosotros le decimos a la ciudadanía, Fernando, infórmense bien. Claro, porque, no, o sea, la diferencia ahorita en este 11 de abril no es si votan por uno o por otro, es si votamos más por lo mismo o votamos por un cambio. Y en esos cambios profundos que hemos estado hablando, ¿cuáles son? O sea, porque tampoco se trata de decir, no, promesas en el aire. Nosotros estamos diciendo, por ejemplo, declarar en emergencia la salud, poner esos hospitales, los 14 en funcionamiento. O en el caso, por ejemplo, de educación, tenemos paralizada la fibra dorsal óptica. Por problemas con el contrato con la empresa mexicana, más de 2.500 millones de soles parados varios años. Seguimos ahí con el tema. Oigan, en todo caso, pues intervendremos eso para que haya interconectividad en el país. ¿Nos vamos a un juicio? Nos vamos pues a un juicio, señores. Pero al Estado se lo respeta. Lo que pasa es que aquí el Estado es verdad que pierde varios juicios, pero también es verdad que el Estado ha ganado varios juicios contra grandes empresas. Es más, se ha modificado la legislación internacional. Miren, Conga nos asustaban con el tema de que si nos llevan a juicio, ahora había la figura de que van a enjuiciar al Estado no por lo que habían invertido sus 100 millones, 200 millones, sino nos iban a enjuiciar por las expectativas de ganancia. Recuerdo que eso lo conversamos una vez en el programa, o sea, por lo que pensaban ganar. Esa norma ya fue derogada. Ya no hay expectativa de ganancia. Ahora es por lo que realmente han invertido. Entonces, ¿a qué les tenemos miedo? Y ahora, si estos sectores, que para mí están más vinculados al económico y la corrupción, ¿no?, de la derecha en el país, de los liberales, neoliberales en el país, que quieren mantener su sistema, está así tan fraccionado y dividido, ¿por qué la izquierda no ha tenido capacidad de unirse? Un oyente me dice, Arana, Castillo, Mendoza, Gálvez, Vega y no sé cuál otro más, ¿por qué no han podido construir una sola izquierda? Yo sé, y ya me he respondido eso en alguna oportunidad, me dices, pero ¿cómo nos vamos a unir con sectores que tienen gente corrupta, que tienen gente que está denunciada o está en proceso? Ahí iríamos a lo de Yehu, en el caso de la franquicia que digamos maneja Verónica, o en el caso de Cerrón, que es lo que es Castillo. Pero no se puede construir una izquierda, no la llamemos unida, pero una izquierda que dé peso, porque a esta altura, en la pelea por pasar a la segunda vuelta, no estarían ya en segunda,
con más confianza del voto de izquierda que también está concentrado aquí en el sur del país? Nosotros aspiramos a estar en la segunda vuelta a pesar que sus encuestadoras, sus empresas encuestadoras, no nos dan opción, como no nos dieron el 2016, no nos dieron el 2020. Sin embargo, si estamos en segunda vuelta, tenemos que dialogar con todas las fuerzas políticas, menos con las que están metidas en temas de corrupción, está claro. Porque si no, te hacen arrodillarte. Ya lo vimos con Humala. A Humala lo apoyaron todas las izquierdas y terminó convirtiendo no solo en el cosito de su esposa, como le dijeron, sino terminó, lo que es peor, en el cosito de la CONFIEP, en el cosito de la Sociedad Nacional de Minería, y mandando a reprimir y a matar gente, que es muy grave. Entonces, nosotros queremos, en este momento, en una segunda vuelta, una izquierda que termine como Ollanta Humala, no. Mira lo que pasó en diciembre del 2017, Fernando, y la gente lo debe saber. Presentamos la moción de vacancia contra el señor PPK. ¿Por qué? Por corrupción. ¿Quién se quedó solo en el Congreso? ¿Por qué nos faltaron los votos mientras los Kenjis vendían sus votos? Y mientras los fujimoristas estaban dividiéndose entre los que vendían votos y los que querían sacar a PPK. Nos quedamos solitos. Tuvimos que esperar, ojo, gracias a esa corrida, a esa vergonzosa corrida que hizo el sector de izquierda, a que sacaran a Fujimori. Lo sacaron en Navidad. Y en Año Nuevo, Chávarri estaba votando a los fiscales anticorrupción. ¿Quién tuvo que inclinar la balanza? La gente de la calle, con aquellos que estábamos dando la lucha dentro del Congreso. Entonces nosotros decimos, oigan, ahorita, si se entra a gobernar, necesitamos una izquierda que balbucea, necesitamos una izquierda que comienza a decir, oigan, si me dan un periodicazo, ya cambié, ya me atemoricé, me corro si me enseñan sus dientes. No. ¿Y por qué no la izquierda en un solo partido que dé sus luchas internas dentro de un solo partido y en ese partido decidan qué pasos van a dar y qué van a hacer, no en 2, 3 o 4? Porque allí surgen las diferencias. Por ejemplo, nosotros no creemos en el uso de vientres de alquiler y de franquicias. No, claro, lo digo, o sea, desde Humala hasta ahora, un solo partido que lo que haga es debatir sus ideologías, sus problemas internos dentro del partido y la posición que gana sale y es la que se expresa a la población de la comunidad con sus costos y beneficios y perjuicios, pero Fernando, un solo grupo. Ese proceso es un proceso que ha fracasado hasta ahora. No quiere decir que no se pueda intentar más adelante. Ahí solo de intentarlo. ¿Cuánto le intentó a Uruguay? Y nosotros lo intentamos, Fernando. O sea, ¿por qué después de más de 20 años que el frijolito había llegado a la municipalidad más importante del país, puede llegar la Izquierda Unida? Por nosotros, porque pusimos nuestra inscripción, porque nos pusimos de acuerdo. ¿Pero para qué llegaron? Para robar. Dame un segundo, tenemos otro spot de 30 segundos, adelante. Este 11 de abril, en las elecciones generales, contaremos con horario extendido, de 7 de la mañana a 7 de la noche. Participa siguiendo las recomendaciones del voto escalonado. Y recuerda que para votar correctamente debes marcar con una cruz o un aspa sobre el símbolo o foto de tu preferencia para presidente y vicepresidentes. También podrás escribir los números de tus candidatos para congresistas y Parlamento Andino. OMPE, Elecciones Generales 2021. Perú, vota seguro. Infórmate en Fonoompe 0820-101. Seguimos conversando con Marco Arana ya en esta parte final de la entrevista y nos hablabas del Frente Amplio en Uruguay. A ver, yo te digo dentro de la experiencia, o sea, mis padres han sido políticos, profesores, y yo recuerdo que de chico me llevaban a las reuniones del SUTEP, me sentaba en una esquina y se agarraban a cabezazos, hasta golpes creo. Pero cuando salían con una propuesta unitaria de quien ganara, sea el sector que sea. ¿No? Luego mi padre fue congresista y me llevaba al Congreso de la República cuando, bueno, yo estaba en época universitaria y veía las reuniones con los parlamentarios de diversas tiendas políticas, desde Jorge del Prado, Genaro Ledesma, Javier Descanseco, Enrique Bernales, etcétera, Hugo Blanco, etcétera, etcétera. Se reunían en el Senado los diputados y los senadores, en Malpica, etcétera. Y también era lo mismo, pero salían con propuestas. Puede haber diferencias, pero yo digo, o sea, eso no pueden hacer los líderes. Bueno, señores, vamos a hacer esto y acá lo resolvemos y votamos y salimos con una
con una mayoría, pero unidos y no divididos. La izquierda no tuvo la izquierda unida, hablando de la de Barrantes, no tuvo un buen final porque terminó justamente, como en el caso, apoyando a Humala, apoyando a Fujimori en el 90, ¿no es cierto? Pero en todo caso, o sea, no se puede construir izquierda de una manera, o necesita un tremendo líder tipo Evo Morales o Correa para aglutinarse y ponerse tras de él. Tenemos dos caminos. El camino que se ha intentado hasta ahora, que es responsabilidad de las izquierdas tradicionales, ha sido un camino de fracasos tras fracasos sobre el tema de la unidad. Uh-huh. Le quieren echar la culpa al Frente Amplio. No es verdad, el Frente Amplio existe hace 13 años. Es más, gracias al Frente Amplio se logró la unidad para la Municipalidad de Lima, uh-huh, después de más de 20 años, y terminó en corrupción. La corrupción también afectaba a las izquierdas. Segundo, el 2016 lo volvimos a intentar. Un sector, porque no nos olvidemos que había un sector que estaba súper entusiasmado con Humala o simplemente con el mal menor. Y nosotros volvimos a intentar ese proceso. Ese proceso se rompe. Se rompe, entre otras cosas, por las discrepancias internas de cómo manejar la agenda político-parlamentaria. Algunos han dicho, no, porque Marco Arana se peleó con Verónica. No, no es verdad. O sea, eso fue elementos personales. Pero los elementos políticos y programáticos se demostraron el 21 de diciembre del 2017. Una izquierda parada contra la corrupción y una izquierda corriendo cuando había que asumir la responsabilidad frente a la corrupción. Así fue la cosa de clara. Lo vemos ahora. Uh-huh. Una izquierda que sigue intentando construir su propia representación política, y vamos a ser la primera fuerza política de la izquierda, por favor, y lo digo con toda humildad, que va por tercera vez a una elección nacional con su propia inscripción, ¿eh? Ninguna. Hasta ahora solo 2 veces han ido. Uh-huh. ¿Ya? Nosotros estamos yendo a la tercera, ¿de acuerdo? Y más bien lo que estamos teniendo es el cargamontón de esos queriendo echarnos la culpa de los procesos de fraccionamiento, cuando en realidad usan franquicias electorales, usan las franquicias electorales de gente corrupta, como pasa con el señor Castillo, usan las franquicias electorales, como ha pasado con la señora Verónica Mendoza, que en 7 años, en la práctica, ha pasado por 5 o 6 organizaciones políticas, ¿no? Y por 3, por lo menos, franquicias, o uh-huh, usando como franquicia política los partidos. Entonces dice, oye, momentito, ¿no es el otro camino entonces el que hay que intentar? Porque ese camino tiene sus responsables y fracasaron. Y los que lo hemos intentado de nuevo, ese camino parece estar cerrado. ¿O es el otro camino el que está pasando, el que pasó en Chile y el que está pasando ahorita en Ecuador? El que pasó en Chile. La unidad de las izquierdas alrededor de la señora Bachelet, uh-huh, y Lagos antes para derrotar al pinochetismo y el no, uh-huh, ¿en qué terminó? En una izquierda domesticada. Tuvo que surgir el Frente Amplio en las últimas elecciones, que ha puesto en cuestionamiento la concertación, uh-huh, la del Partido Comunista y de todas las izquierdas que se unieron para darle continuidad al pinochetismo. Uh-huh. Ese modelo se agotó. Y entonces ahora en Chile lo que tenemos es la izquierda del Frente Amplio y la izquierda de la concertación. Volverán a... Sé que, por ejemplo, para el tema ahora de la nueva Constitución, se han tenido que poner de acuerdo en básicos porque la gente los ha rebasado. Ajá. Y el Frente Amplio ha demostrado ser más radical que esa concertación. Y lo que está pasando en Ecuador, bien interesante. En Ecuador tenemos una izquierda ecologista, indigenista, pluricultural, que representa Yacu Pérez, uh-huh, y la izquierda extractivista, la izquierda que además es una izquierda que sigue favoreciendo con guantes de seda, los enormes intereses económicos del Ecuador, que representa Correa. Uh-huh. Y esa izquierda emergente, nueva, es una izquierda que ha dado batalla, y que ha sido, en este momento, ¿quién se ha puesto de acuerdo para no dejarla crecer? La izquierda de Correa, con la derecha ecuatoriana, se ha puesto de acuerdo para evitar que haya el recuento de votos, por ejemplo. Sinvergüenzas. O sea, ese proceso de unidad... Y ellos van a segunda vuelta también este domingo. Y en Bolivia también hay elecciones. Y en el caso de Bolivia, y en el caso de Bolivia un proceso bien interesante, ¿no? Efectivamente Bolivia es un proceso que difiere de los otros, incluso del de Ecuador, con una atingencia, que cuando Evo, que hizo, con todas las críticas que puede haber, un excelente gobierno, sus cuentas en azul, recuperó la soberanía y recursos naturales, cuando quiso entronizarse en el poder, la reelección, ¿no? Y le da un pretexto a la derecha y a las fuerzas militares incluso para que lo saquen. Sí. Lo interesante de ese proceso es que se recompone y pueden llevar a Lucho Arce. Y entonces, ya no con él, ya no con el culto a la personalidad,
cosa que, por ejemplo, estaba ocurriendo en Cuba con Castro. Claro, que fue lo que nosotros detectamos acá, o sea, en Venezuela. Evo no debe ir, debe dar paso a otro miembro de su yo partido. Dije eso. ¿Y qué me dijeron de esos sectores de izquierda? Agente de la CIA. ¿Ah, sí? De la derecha. O sea, el pueblo boliviano nos da la razón de que el intento de reelegirse debilita de tal manera un gobierno exitoso que la derecha fascista se aprovecha. Y el pueblo vuelve a recuperar. Pero ¿cuál es la diferencia entre el proceso peruano y boliviano? Allá tú tienes una central obrera boliviana fuerte y un movimiento agrario indígena fuerte, que cuando la señora Yáñez intenta postergar y aprovechar la pandemia para patear adelante el proceso, oigan, le dan un plazo y le dicen, señora, ¿sabe qué? En la tercera postergación que usted quiere hacer, se larga de aquí. Y le hacen un paro que la obliga a convocar elecciones. Y en esa nueva elección se juntan las fuerzas políticas y le dicen, señor Evo, usted no se queda, pero un sucesor suyo, elegido democráticamente, puede asumir el poder. ¿Te das cuenta? Los procesos democráticos muy importantes. Aquí en el Perú no tenemos nada parecido a eso todavía. Aquí lo que hemos tenido es una izquierda que le tuvo miedo a Vargas Llosa, apoyaron a Pero es que en Fujimori. ciertos momentos la gente ve la fotografía y dice es momento de construir. La gente más partidarizada, la gente con más ideología o que quiere una izquierda unida. Los veo ustedes llegando con 20 al Parlamento y dice, uy, bueno, en el siguiente serán 30 o 40 y poco a poco se irá construyendo, pero ya con una representación. Pero los días se parten en 10. Claro, y te sale el rabanito de Castro por el otro lado. Tenemos a Castro fujimorizado y tenemos a... Ya, pero digamos que ese es un accidente, Castro, metido ahí dentro de una manzana podrida, pero por ejemplo, dentro de 20, pero los otros 19 tenían que ir caminando. No, pero no nos olvidemos, Arce de Apurímac termina con los morados, ¿de acuerdo? Y Verónica termina rompiendo su propio espacio Nuevo Perú por hacer su alianza con Cerrón, en 2020. O sea, claro, a nosotros nos quieren echar la culpa, pero ¿por qué se van Horacio Ceballos? ¿Por qué se va Edgar Ochoa de Cusco? ¿Por qué se va Indira? ¿Y por qué se va Marisi? ¿Por qué se va Tania? Porque a la señora Verónica Mendoza se le ocurre hacer alianza con Cerrón, ahorita, hace un año. Porque tenía franquicia, o sea, no es... Entonces, ya ahí el tema es de una alianza con eso. Entonces, claro, sí lo entiendo, porque no era por ideología, no era por pensamiento, no era porque tengan una agenda similar. No, mira, por temas era tú tienes inscripción, yo no tengo. Ahora, también hay temas ideológicos, Fernando, ¿no? Sino que yo no creo que eso le interese mucho a la ciudadanía de a pie, pero en realidad, por ejemplo, temas ideológicos. Nosotros somos una izquierda ecologista, ¿de acuerdo? ¿Y esa izquierda ecologista es también una izquierda ecosocialista? Sí, es una izquierda ecosocialista. ¿Es una izquierda antipatriarcal? Sí, es una izquierda antipatriarcal que defiende la igualdad de las personas. ¿Es una izquierda anticolonial? Sí. ¿Es una izquierda anti-extractivista? Sí. ¿Es una izquierda que quiere un cambio de modelo económico? Sí. ¿Que quiere una nueva constitución? Sí. Y allí comenzamos también a tener diferencias. Y nuestras diferencias, que yo estoy seguro que a la gente no le interesan mucho, a la gente le interesan más, a ver, ¿son políticos creíbles o no? Porque la gente ya está harta, pues de lo que comenzábamos al inicio. O sea, el mayor voto, si ahorita le dijeran, oiga, referéndum, que desaparezcan los partidos políticos, que desaparezca el Congreso, te aseguro que eso gana. Ya, entonces, eso no, nos tenemos que dar cuenta de eso. Y por eso es que, por ejemplo, yo creo que ahondar en las diferencias de por qué no se van juntos los que en otros países se ha demostrado, como el caso de Chile, como el caso de Ecuador, que hay dos izquierdas, que habrán a lo mejor tres izquierdas, y que aquellas democráticamente que logren tener una mayor consecuencia, una mayor coherencia política, sean las que reciban el espaldarazo de la ciudadanía. Lo que pasa es que en este momento, y uno lo ve, dicen que el señor Castillo es de izquierda. Oigan, ¿qué es lo que acaba de anunciar? Acaba de anunciar que se va a cargar el Tribunal Constitucional. Yo tengo muchas discrepancias con el Tribunal Constitucional. Pero es la designación de su gente, el perfil de su gente. Es como se eligen, etc. No la institución. Claro, porque lo otro es la medida fujimorista. Eso que hace que se parezca al señor Castillo a un tema central del fujimorismo contra el debilitamiento de la democracia. Entonces uno dice, ¿es izquierda? Igualdad, respeto de las personas en función de sus diferencias. López Aliaga ha salido a sacar un comunicado auspiciado por ellos
que censuren a Hernando de Soto porque dijo que Jesús no es verdadero Dios, verdadero hombre. O sea, resulta que ahora la política va a tener que discutir dogmas de fe. Y acaba de salir el señor Castillo a coincidir con las posiciones ultraconservadoras del señor López Aliaga. ¿Es izquierda? Ya, no me queda duda. Ya, bueno, pero yo lo que hablo, más allá de lo que tenemos ahora en la foto, es del proceso de construcción en esos años que se ha debido tener para tratar de llegar con cierta propuesta, no con tantos candidatos, sino con menos de repente. Tú dices 1 o 2, pero no con tantos, sino con menos para tener una propuesta hacia... Porque lo que está pasando ahora es que ya a esa altura lo que vemos son los mensajes ultra, que se aprovechan de que hay un miedo en nuestra cabeza por la pandemia, una indignación por lo que no se hace en el tema de la pandemia, y hay un vacío muy grande en nuestros bolsillos. Hay hambre. Así es. Y todo eso se está aprovechando en la campaña y no hay propuestas, no hay claridad de mensajes. Ya lo que es lógico decir no le va a calar a la gente. Tienes que irte al extremismo para aprovechar sus miedos y decirle que ese miedo que tienes yo te lo voy a quitar, así sea mentira. Eso le están diciendo a la gente. Fernando, por eso yo agradezco que la entrevista se ha sentado largamente en discusión de propuestas. Largamente en discusión de propuestas. Porque sí es verdad que en esta decisión del 11 de abril votamos por la continuidad o por el cambio. Y nosotros sí nos preocupa y por eso estamos trabajando fuertemente para que la ciudadanía se entere y conozca las propuestas del Frente Amplio. Nosotros dijimos, somos una izquierda ecologista, nos encargaron en la Marcha Nacional del Agua aprobar la Ley de Protección de Cabecera de Cuenca, la aprobamos. Aprobamos la Ley Marco de Cambio Climático, la aprobamos. Aprobamos la Ley de Prohibición Progresiva del Plástico, la aprobamos. Nos faltó la Ley de Salud Ambiental, nos faltó. Nos faltó la Ley de Ordenamiento Territorial, nos faltó. ¿De acuerdo? Pues en parte porque el Congreso se cerró, porque la agenda del Congreso pasó a ser la lucha contra la corrupción, ¿no? Y la lucha intestina y el cierre del Congreso. Entonces, nosotros creemos que es muy importante que estas propuestas sean conocidas por la gente y que la gente sepa, oigan, vamos nosotros a poder gobernar si en nuestra práctica política, cada vez que hay una nueva elección, cambiamos de camiseta, un día juegas para Chile y otro día juegas para Perú. No, pues, o sea, por favor, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante que le reclamemos a las izquierdas, incluso yo diría más allá, incluso a las derechas, coherencia, pues. Porque, por ejemplo, el señor López Aliaga dice que va a luchar contra los monopolios. Dios mío, ¿no? Y tiene su monopolio. Y hay sectores de izquierda que dicen que van a luchar por fortalecer la democracia y la unidad de los pueblos. Y cada elección, una nueva franquicia. Y si es un corrupto, no importa, ahí igual. O sea, por Dios, eso no puede continuar. Bueno, la coherencia, ese pedido de la coherencia es muy importante. Y sobre todo que la gente esos días mire bien el tablero y sepa elegir. Marco, te doy las gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias, Fernando. Yo quisiera decirles, tenemos una conferencia de prensa en unos minutos en el restaurante Victoria, en el Óvalo Tupac Amaru. Invitamos a todos sus colegas restaurante Victoria, que puedan estar, decirles que el 11 de abril sí hay propuestas de un Perú mejor, con justicia ecológica, con justicia social libre de corrupción, marcando las 3 flores del Frente Amplio, y en el caso nuestro, en Tacna, respaldar además a Javier Torres, abogado, no tiene rabo de paja, representa bien a la región, puedan marcar además el 1, porque nuestras otras candidaturas fueron observadas por el Jurado Nacional de Elecciones, que dio un trato preferencial a otros que les permitió pasar, y a nosotros los... sí, lo he visto a Torres en los óvalos, ahí haciendo campaña. A Javier, que le puedan respaldar. Solo con su florcita. Que puedan respaldarlo y puedan respaldar al Frente Amplio. Nos han robado mucho dinero, pero no nos pueden robar la esperanza, no nos pueden robar la fe de un Perú mejor. El 11 de abril es la verdadera encuesta. Marquen las flores del Frente Amplio. Gracias, Marco, por acompañarnos. ¿Quién es el 1 al Parlamento Andino? En el Parlamento Andino está yendo el presidente de la FARTAC, de la gloriosa FARTAC del Cusco, ¿no? La Federación Agraria. Tengo aquí, si me permites, brevemente, con toda la larga lista de candidatos del Parlamento Andino, Víctor Raúl Maita Frisancho, un abogado joven, y de campesinos del Cusco, de la FARTAC. Perfecto, gracias por estar aquí. Muchas gracias. 9:16, pausa, venimos.